Y lo nuestro es una revolución de las conciencias. ¿Qué tal, amigos de Revolución Consciente? Buenos días, donde quiera que tú te encuentres. Excelente ya fin de año, donde quiera que tú te encuentres, que el universo siga conspirando a nuestro favor. Rápido, es la presentación de algo muy importante que vimos hoy en la mañanera. Yo no sé, tú o ustedes, cuál sea el motivo para ver la mañanera, para ver hablar al presidente, pero sí les tengo que dejar claro que el señor no ocupa ni libros ni guiones en la mayoría de las veces. Es una persona que sabe un chingo de historia, muchas cosas a detalles, y quien se atreva a decir lo contrario, que lo demuestre. ¿Por qué? Porque hay que conocer la historia para platicar. Les vamos a poner un fragmento más o menos como de 15 minutos donde habla del conservadurismo, cómo perdió, cómo nos iba quitando nuestras raíces, nuestros desfiles, nuestras costumbres, lo que somos, lo que hemos sido. Y es un placer para nosotros aquí en Revolución Consciente pasarles estos trozos de la mañanera, de la historia, de lo que el Señor platica, de lo que el Señor sabe, de lo que ha leído. Suscríbanse a nuestro canal, no se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, desde Twitter, Instagram, Facebook, Telegram y obviamente aquí en YouTube. Un saludo a la distancia, danos un like, regálanos tu suscripción al canal, que es muy importante, pero sobre todo suscríbete a nuestro canal. Saludos, y les dejamos esto importante, historia, porque aparte de que es historia, va para la historia, y es un placer coincidir en esta generación con una persona así. Les dejamos el video. Saludos. Adelante. Muy buenos días, señor presidente. Buenos días, señor secretario, la buscadora de la verdad, la procuradora de la verdad. Muchas gracias. Muy buenos días a todos mis compañeros. Señor presidente, después de su reciente marcha, que dejó a miles y miles y miles sentados en la columna de la Independencia, se ataron ahí, no querían irse porque usted no llegaba a la columna de la Independencia, y aunque ya hubiera arrancado, como no llegó, se sentían muy frustrados. Se sintieron animados, estaban ahí, estaba ahí, los presenció en el lado sur de la columna el señor secretario de Gobernación, ahí estaba la gobernadora de Campeche, el diputado Noroña, y tuvieron que regresarse hacia el punto donde usted arrancó la marcha. Se mostró entonces el gran interés de la ciudadanía por estar en su marcha, y se fueron un poco tristones porque no lo vieron y no se sintieron mirados también por el presidente que admiran. ¿Qué perfil tiene su presidencia de la República, señor presidente López Obrador? Es la propia presidencia la que hace y dibuja y da contorno y hace acción al presidente, y de los personajes que su administración distingue, entre ellos el presidente Lázaro Cárdenas, haya usted con él similitud, él en la defensa del petróleo, en la consolidación de la reforma agraria, en la educación socialista, etcétera, etcétera, lo que su presidencia nos legó. Usted tiene que defender el litio. Viene el señor Kerry, que lo mismo pacta con palestinos y judíos, que dice que viene por el ambiente, se nota a leguas que viene por otra cosa más importante, que es el litio, o uno puede colegir que viene por el litio. Y así en su proceder, el hecho de que usted les llama sus corcholatas, Agustín Yáñez las llama en su novela Al filo del agua a las vidas canicas, a los personajes canicas. Usted tiene previsto que también, como el caso del presidente Cárdenas, que no pudo sacar adelante al general Mújica, según nos lo cuenta en sus propias memorias, Cárdenas por Cárdenas, y también Lorenzo Meyer, las dificultades que planteó las defecciones de Andreu Almazán y las complicidades que buscaba en Estados Unidos, y la situación mundial también. ¿Piensa usted que su sucesor va a tener muchas dificultades para dar el mismo aliento que usted ha puesto a la Cuarta Transformación? ¿Le será más trabajoso, más difícil, o tendrá que atenuar ese impulso? Muchas gracias por esta primera respuesta. Pues es muy bueno. Mira, Miguel, yo el día de la marcha y de mi intervención en el Zócalo hablé de la necesidad de definir el modelo político que estamos llevando a cabo.
en la actualidad en el país. Ya sabes, y lo he dicho muchas veces, que la política, entre otras cosas, es pensamiento y es acción, y que en momentos de transformación lo más importante son los hechos. Pero sí considero importante definir teóricamente cómo podríamos llamarle o bautizar lo que estamos haciendo. Y después de pensarlo, llegué a la conclusión de proponer que lo nuestro se conozca como humanismo mexicano. Y no solo por aquello de que nada humano me es ajeno, que es un planteamiento universal como otras corrientes del pensamiento universal, sino tomando en cuenta fundamentalmente las aportaciones de la historia de México, lo fecundo que ha sido nuestra historia y el papel destacadísimo de nuestros dirigentes históricos. Martí decía en su ensayo Nuestra América, que lo escribió en Nueva York, hay un párrafo que es genial, porque estaba la discusión, sino qué tanto ser universales y qué tanto ser nacionales. Si solo nos guiamos, nos inspiramos en las ideas universales o no tomamos en cuenta las ideas universales y nos inspiramos en lo nuestro, en lo que hicieron nuestros antepasados. Entonces, Martí decía, vamos a injertarnos. Es decir, recojamos lo universal, pero también lo nuestro. Y aunque nos injertemos, que se procure que el tronco sea el nuestro. Esa es para mí la esencia del humanismo mexicano. Es regresar a Hidalgo, regresar a Morelos, regresar a Juárez, regresar a Madero, a Villa, a Zapata, al general Lázaro Cárdenas del Río. Y ahí está el proyecto. Desde luego, a la luz de la nueva realidad, de los nuevos acontecimientos, pero la esencia está ahí, porque Hidalgo y Morelos no solo luchan por la independencia de México, luchan por la justicia, y eso no se da en otros países. La independencia de los países de América Latina se da casi al mismo tiempo por la decadencia de la monarquía española, y se van separando los países, se van volviendo independientes, pero desde el inicio del movimiento de independencia, Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud
Y eso hace una diferencia importante. Los sentimientos de la nación de Morelos, pues es una proclama, un plan vigente, más 4 o 5 cosas bien dichas y de manera sencilla: que se modere la indigencia y la opulencia. ¿Qué es eso? Igualdad. Que se eleve el salario del peón. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero como al hijo del más rico hacendado. Esa es educación pública. Que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso es Morelos. Maestro Pellicer tiene un poema bellísimo sobre Morelos que dice, palabras más, palabras menos. ¿Quieres saber quién es Morelos? Es como una piedra que entra por la ventana en una cena de potentados. Es como una espada en un jardín. Luego, Juárez. ¿Dónde están los Juárez en el mundo? Genio de la política. Estratega, con convicciones, perseverante. Fernando del Paso cuenta en su libro Noticias del Imperio, inventa un diálogo, un escritor genial, del Paso, entre Juárez y su secretario. Juárez le dice a su secretario: yo no voy a poder pasar a la historia como un héroe de a caballo, como O'Higgins, como Bolívar, como Morelos, porque yo solo sé montar mulas. Y le dice el secretario: pero mire, presidente, con todo respeto, las mulas llegan más lejos y no se derrumban, no se desbarrancan. Además, son muy tercas, con todo respeto, presidente. Fíjense Juárez, Madero, un genio, hombre bueno, que se adelantó muchísimo a su tiempo. Que impulsó como nadie la democracia. Es el presidente con más vocación democrática que ha habido en la historia del país. Luego,
la lealtad de Zapata. Hay un diálogo. Madero-Zapata, porque al inicio se llevaban bien, pero los conservadores todavía del porfiriato, en el interinato de ¿quién fue el interino que era secretario de Relaciones? León de la Barra, el interino. Ahí, en el interinato, que es un interinato, dice Vasconcelos, negro, ahí buscan separarlos y lo logran, porque sabían que si Madero y Zapata se entendían, Madero iba a tener la base social que era indispensable para llevar a cabo la transformación, para enfrentar al viejo régimen, que es una de las grandes lecciones en la historia. No se puede enfrentar a un grupo de intereses creados, a una oligarquía, si no se tiene una base social. Se requiere del pueblo. Si no, sucede lo que lamentablemente le pasó al apóstol de nuestra democracia. Entonces, cuando se llevaban bien, incluso Madero acostumbraba a ir en los momentos más difíciles, se iba a Tehuacán a los baños termales y en una ocasión lo invitó: véngase, vamos a platicar acá. Y también en una ocasión, sin propósito de comprarlo, de cooptarlo, sino buscando un acercamiento, le ofrece una hacienda. La respuesta de Zapata fue muy fuerte: yo no estoy en la revolución para hacerme hacendado. Entonces, ese era Zapata, ese era Madero, hombre defensor de las libertades, un hombre bueno. Víctima de una pandilla de rufianes. Villa, la genialidad. Fue Villa, entre otras cosas, 6 meses gobernador de Chihuahua. Y había que revisar lo que hizo. Katz lo cuenta también Pedro Salmerón. Muy fuerte sus decisiones, porque expropia las grandes extensiones de terrenos, de terrazas, y de su yerno Enrique Krill, y con todos esos bienes creó un banco y de esa manera financió el desarrollo del Estado y apoyó al pueblo. Y fue 6 meses nada más gobernador. Y el general Cárdenas
lo mejor, el mejor presidente del siglo XX.